¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Les voy a empezar a proyectar el tema que a mí me tocó. Es el tema de extractores. Entonces creo que ahí ya se alcanza a ver. Bueno, voy a comenzar. Antes de entrar de lleno al tema de extractores, tenemos que considerar algunos otros factores muy importantes como es la ventilación en el invernadero. Bueno, este es uno de los factores más importantes que debemos de tomar en cuenta, ya que se encarga de renovar el aire. Vamos a estar repitiendo constantemente la palabra renovar. Ahorita vamos a entrar un poquito más específico en ella. También nos va a ayudar a regular la temperatura, así como a regular la humedad que puede haber en el invernadero. Además ayuda a controlar los niveles de CO2 y algo bien importante que va a influir es en la polinización, por ejemplo, de los cultivos o de nuestras plantas para que se pueda desarrollar adecuadamente. Recordemos que un correcto movimiento del aire va a influir positivamente pues, en el desarrollo de nuestra planta. Un factor bastante importante pues, es la temperatura. Por lo general, la temperatura eh, que está en el interior del invernadero pues suele ser más elevada que la temperatura ambiental, ¿no? O exterior. Al contar con ventanas y con extractores en el invernadero, pues podemos hacer que el aire frío que está afuera entre y el aire caliente pueda salir para que la temperatura de un invernadero pues pueda descender y pueda ser aproximada a la del exterior o por lo menos a la que nuestro cultivo exige o demanda. Ahora es posible que algunos invernaderos pues no sé, por determinados factores como cambios repentinos en la temperatura, como en estos días, que ocurren en el ambiente, o una ventilación forzada excesiva, puede hacer que la temperatura sea más baja dentro del invernadero que en el exterior. En este caso estamos hablando de una inversión térmica, o lo que se tiene que realizar es una inversión térmica. Es completamente lo contrario a lo que les dije al principio, es decir, el aire frío que está en el invernadero es el que debe salir y se va a estar renovando con un aire más cálido que viene del exterior, y pues así la temperatura de nuestro invernadero es como la vamos a estar manipulando o controlando. Bueno, las ventanas cenitales son muy importantes para reducir la temperatura, ya que tienen la función de que incluso si no hay una corriente de aire en el exterior, pues pueda haber un movimiento de aire en el invernadero. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre porque sabemos que el aire caliente lo que tiende a hacer es a subir. Entonces las ventanas cenitales permiten el paso de este aire caliente y va a estar forzando a que el aire frío que esté en el exterior pues pueda entrar por las ventanas laterales. Cuando esto ocurre, se dice que está ocurriendo un efecto de chimenea o un efecto chimenea. A eso es a lo que se refiere. Otro factor que tenemos que tomar en cuenta es la humedad. Esta es bastante importante para nuestro cultivo, sobre todo porque va a influir, por ejemplo, en la polinización. Les puse ahí un ejemplo de unas plantitas de tomate, de jitomate. Y bueno, dentro de un invernadero la humedad se va a mantener a altos niveles. Esto tiene una explicación, ya que nuestras plantas lo que hacen es que tienen la capacidad de transpirar. Entonces, la transpiración va a provocar que la humedad se mantenga a niveles altos, pero esto al mismo tiempo podría provocar que algunas enfermedades puedan encontrar un ambiente propicio para que se puedan desarrollar y va a afectar a nuestro cultivo. Entonces aquí vuelve a tomar importancia lo que es tener una buena ventilación en nuestros invernaderos, ya que además de renovar el aire, pues lo que va a hacer también es que va a reducir la humedad ambiental dentro de nuestro invernadero. Pasando con el tema del CO2, pues bueno, sabemos que el CO2 es un gas esencial para las plantas, por lo general su concentración se mantiene constante en el ambiente, vaya en el exterior. Recordemos que al tener un invernadero lo que estamos teniendo es un microclima, entonces aquí lo que va a pasar es que estos niveles de CO2 van a estar variando, ya que, por ejemplo, durante el día las plantas lo ocupan para la fotosíntesis y durante la noche lo producen pues en manera de respiración. ¿Qué pasa? Que pues entonces durante el día la concentración del CO2 lo que va a hacer es que va a disminuir.
Y durante la noche, por el contrario, lo que va a hacer es que va a aumentar. Entonces, va a llegar un momento durante el día en que la concentración del CO2 en el interior del invernadero va a disminuir o se va a estar reduciendo, que lo que se va a tener que hacer es que se va a tener que renovar el aire por medio de la ventilación. Otra vez vuelve a tomar importancia tener una buena ventilación. Otras de las cosas, bueno, adicional, se recomienda que, por ejemplo, durante la noche se mantengan las ventanas cerradas en el invernadero para que pues pueda aumentar la concentración de CO2 y ya durante el día se pueda consumir o la puedan consumir las plantas. Es como un tip y se me hizo bastante bueno. Pasemos ahora con lo que es la ventilación pasiva. La ventilación pasiva pues no es otra cosa más que el uso de las ventanas, ¿no? Es el uso adecuado que le podamos dar a nuestras ventanas para que así pueda haber entrada y salida de aire. Las ventanas se pueden presentar de dos maneras. La ventilación lateral, que es en donde están las ventanas laterales, se van a ubicar en las paredes del invernadero o en las llamadas laterales, ¿no? También está la ventilación cenital. Esa es un poquito más conocida, pues las ventanas se sitúan en el techo del invernadero y pues se logran apreciar aquí en la imagen porque las cenitales pues las podemos encontrar viendo de frente, ejemplo, a este invernadero. Y las laterales pues también aquí se alcanzan a apreciar bastante bien. Se sugiere que, por ejemplo, las ventanas se orienten a barlovento. Esto quiere decir que en dirección a donde corre el viento. Esto ya se tuvo que haber previsto durante el montaje del invernadero, es decir, para dónde está corriendo nuestro viento para que pueda favorecer a una adecuada, a una adecuada corriente. Y esto va a hacer que entre un 40 o un 60% sea más efectiva nuestra circulación de aire. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando se menciona que las ventanas tienen que estar a barlovento. Ya aquí entramos con lo que sí ya es de lleno el tema de extractores. Lo vamos a manejar o se maneja como ventilación forzada o ventilación activa. Encontré una definición que se me hizo muy buena que dice que la ventilación forzada consiste en la implantación de equipos, impulsores o extractores de aire ubicado en uno de los frontales, permitiendo la entrada de aire, creando una corriente de aire adecuada. Estos manejan grandes caudales de aire a bajas velocidades, por lo que las plantas no se deshidratan. Vamos ahorita a ver la importancia de lo que son los caudales o por qué es que menciona esta palabra que es caudales. Aquí les puse una imagen de cómo es que tradicionalmente los podemos llegar a encontrar. Generalmente se colocan en una estructura del invernadero, procurando colocar rejillas. De esas son de protección al interior y al exterior. También unas persianas que abren y cierran. Esto ocurre por la misma presión que va o que produce la corriente de aire. También actualmente se prefiere o se maneja con unos empujadores centrífugos, pero a fin de cuentas este sigue teniendo como que su relevancia. Ese tipo de extractores. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se debe considerar cuando se va a utilizar este equipo o se va a montar este equipo en el invernadero? Pues bueno, tenemos que saber que el objetivo de un extractor es renovar el aire del invernadero y así mejorando su distribución de temperatura impidiendo pues cualquier daño al cultivo causado por la misma. Por eso les decía que tiene una importancia bastante eh, alta lo que es renovar el aire. Bueno, es un método bastante efectivo. Tal vez el único inconveniente que pudiera haber es el consumo de energía eléctrica, aunque hay algunas otras alternativas para amortiguar este consumo, como por ejemplo los paneles que veíamos en clases anteriores, pero pues digo, es una inversión que también se tiene que hacer. Ese podría ser el único inconveniente, ¿no? Pero bueno, es conveniente instalar el equipo favoreciendo las corrientes del aire predominantes en la zona, como ya lo comentábamos, y también se recomienda dejar una distancia entre los extractores comprendida entre 8 y 10 metros, aunque de manera personal creo que esto va a depender bastante de cuáles sean las medidas, las dimensiones con las que vamos a trabajar nuestro invernadero.
Otra de las cosas que es bastante importante considerar es, por ejemplo, una vez colocando el extractor, pues debemos ver que los obstáculos que pudieran haber delante de ellos, o si se llegara a existir, no debe ser mayor a 1.5 veces el diámetro de este equipo. Es decir, si hay un obstáculo que por lo menos esté un poquito alejado de nuestro extractor para que pueda cumplir su adecuada función. Aquí les puse un extractor que se alcanza a ver de dimensiones un poquito más pequeñas que los de las imágenes anteriores. Ahorita vamos a ver los tipos de extractores que están. Bueno, la velocidad del aire de entrada no debe de ser muy fuerte o demasiado elevada, ya que pudiera causar daño en nuestro cultivo. Bueno, es preferible de hecho controlar el volumen de aire que se está renovando en nuestro invernadero. Para eso hay extractores que, por ejemplo, se manejan de dos velocidades, o por ejemplo se pueden conectar de manera intercalada y que sean de dos líneas independientes. Entonces estos tipos de extractores, lo que se va a hacer es que se van a utilizar, o su ventaja es que se pueden utilizar en cualquier época del año. Por ejemplo, en épocas frías, pues se puede ocupar para evitar tal vez el exceso de humedad, ¿no?, dentro del invernadero, y por el contrario, en épocas calurosas, pues para evitar temperaturas excesivas que también puedan estar afectando a nuestro cultivo. Bueno, estos ventiladores es bastante importante, que se debe conjugar con una ventilación pasiva. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, si nada más nos enfocamos en utilizar la ventilación activa, lo que podríamos provocar es un vacío en el invernadero. Entonces, eso también podría ser perjudicial para nuestro cultivo. Y si nos preguntamos, pues, ¿cuántos extractores son suficientes para nuestro invernadero? Pues aquí tenemos que tomar ciertos parámetros, por ejemplo, en el diseño y en el cálculo del número de ventiladores, de extractores, perdón, que se deben de tener en el invernadero. Esta función pues va a estar en cantidad de, pues, el aire que se requiere renovar, la dimensión de la finca o bueno de nuestro invernadero, la distancia que debe haber entre los extractores, el viento natural que existe en la zona en donde va a estar nuestro invernadero, la disposición de equipo, porque por ejemplo en general se busca una circulación constante de aire, y para ello los equipos, por ejemplo, se pueden colocar de manera circular. Los que van dentro del invernadero, así los podemos identificar porque se colocan de manera circular o de manera de zigzag a lo largo del invernadero. Y por supuesto que esto va a recaer en el presupuesto, es algo de lo que se debe tener bien en cuenta, ya que los precios sí llegan a variar bastante. Ahorita también les voy a enseñar algunos y más o menos en cuanto los encontré. Pero bueno, para ello y saber cuántos son el número de extractores que vamos a ocupar en un invernadero, pues hay unos cálculos que son bastante sencillos pero muy eficientes. Debemos considerar que se sugieren las renovaciones horarias entre 40 y 60 metros cúbicos por hora. Esto es muy importante y lo vamos a ocupar porque las renovaciones de aire por hora, que en este caso va a ser N, que se decidan entre 40 a 60, indican el caudal de aire que va a ser necesario. Entonces aquí está la fórmula, y ya ejemplificándolo, vamos a suponer que tenemos un invernadero de 20 por 25 por 3.5. Ya desarrollándolo nos quedaría las dimensiones del invernadero por 40, porque 40 es el mínimo de las renovaciones de aire que se sugieren. Esto nos va a dar un resultado de 70,000 metros cúbicos sobre hora. Entonces, después vamos a hacer las mismas dimensiones, pero esta vez lo vamos a multiplicar por 60 porque es el máximo de renovaciones de aire. Nos va a dar 105,000. Lo que vamos a hacer después es que se van a sumar ambos resultados, es decir, 70,000 más 105,000, y lo vamos a dividir entre 2, que es una constante, nos va a dar 87,500. Este resultado lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre el caudal de un extractor. Cuando se adquiere un extractor o cuando se busca un extractor, en sus características nos va a decir el número de caudal que va a tener ese extractor. Entonces lo vamos a considerar
y lo vamos a dividir. Yo encontré uno de 16.591 caudal, por ejemplo, que es su capacidad, y entonces me da 5.27. Lo podemos ocupar como con 5, es decir, con 5 extractores de un caudal de 16.591 es suficiente para tener una buena ventilación en un invernadero con medidas de 20 por 25 por 3.5. Ese es el esquema de un principio. Lo dejé porque se me hacía bastante bueno, ya que describe muy bien. Por ejemplo, aquí está una distribución, aquí lo podemos ver de manera circular. Bueno, aquí vemos 6 extractores, pero lo dejé porque se me hace que lo explica de buena manera. Aquí vemos cómo está de manera circular y cómo hay una buena corriente de aire. Aquí están los extractores que vemos de manera frontal. Aquí lo dice como ventilador axial, pero también lo he llegado a encontrar como extractor axial. Aquí vemos las ventanas, cómo es que hay una corriente de aire que entra, y pues para aquí vemos cómo se está liberando, ¿no? Entonces más o menos es así como funcionan los extractores. Pues aquí les puse algunos que encontré. Como vemos, pues creo que esos son como los más clásicos o que hemos llegado a ver, de buen tamaño. El de en medio, por ejemplo, es un axial. Vemos que es de dimensiones más pequeñas y también pues cumple la misma función, pero pues tiene diferentes diámetros. Este, por ejemplo, pues ya viene hasta con protección. Estos dos, bueno, por ejemplo, el de la derecha, bueno, el de mi derecha, se ve un poquito más sofisticado, aunque es más pequeño, pero también se maneja como axial. Y los precios realmente varían bastante. Yo llegué a encontrar unos en Mercado Libre, unos de 38,000 pesos, de 17,000, 14,000, 10,000, y el más económico que llegué a encontrar fue de 1,700 pesos. Obviamente los caudales son menores, a lo mejor la calidad o pues sí, la vida útil que pueda tener ese extractor va a ser menor, pero pues a fin de cuentas están cumpliendo su función, y como veíamos, pues todo puede recaer en el presupuesto. Bueno, yo me basé en unas guías para obtener esta información, y eso sería todo. Entonces espero que me haya explicado bien, y pues bueno, hasta luego. Gracias.